Dios te bendiga y bienvenido a tu canal Jesús es el Camino. Quien te habla, María Isabel, te doy las gracias por unirte conmigo en este proyecto de Estudiando la Biblia. Y vamos a continuar con el libro de Éxodo. Vamos a estar cubriendo los primeros 24 capítulos. El libro de Éxodo continúa la historia del pueblo de Israel después del libro de Génesis. Israel llegó a Egipto por la providencia de Dios en los tiempos de José, y tras la muerte de José y esa generación pasaron alrededor de 400 años. Durante este tiempo, Israel se convierte en una nación numerosa, pero vive esclavizada bajo el yugo de Faraón. En este contexto, Dios levanta a Moisés como libertador y revela su poder para sacar a su pueblo con mano fuerte. Estos capítulos relatan la liberación del pueblo de Israel, el pacto en el monte Sinaí y el inicio de la vida de ese pueblo como una nación santa dedicada a Dios. Mis hermanos, recuerden que Dios nos habla por medio de su palabra. Es mi oración, es mi deseo que te motive y vaya a tu Biblia y leas los primeros 24 capítulos del libro de Éxodo. Vamos a continuar con nuestro acostumbrado resumen panorámico. Y en el capítulo 1 del libro de Éxodo, aquí el libro comienza contándonos cómo el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto después de la muerte de José y de toda aquella generación. Con el tiempo se levantó un nuevo faraón que no conocía a José ni la historia de cómo Dios usó a un hebreo para salvar a Egipto del hambre. Y al ver que los hijos de Israel crecían en número, el faraón se llenó de temor y se dedicó a esclavizarlos con trabajos pesados. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Finalmente ordenó que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al Nilo, y también le ordenó a las parteras hebreas que mataran a los niños varones, pero ellas, por temor a Dios, no obedecieron a Faraón. Así inicia la historia de un pueblo oprimido, pero bajo la mirada atenta de Dios. Y en el capítulo 2, en medio de esa opresión, nace Moisés de la tribu de Leví. Su madre lo oculta durante 3 meses, pero al no poder esconderlo más, lo coloca en una canasta en el Nilo. Y la hija del faraón lo encuentra y lo adopta como su hijo. Y aunque provisionalmente su propia madre lo amamanta y lo cría en sus primeros años, Moisés crece con identidad doble: hebreo de nacimiento y egipcio de crianza. Ya adulto, al ver la injusticia, mata a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Al descubrirse su acción, huye a Madián, donde se casa con Séfora, hija de Jetro. Mientras tanto, Israel gime bajo la esclavitud y Dios escucha sus clamores y recuerda su pacto. Y aunque parecía que Dios estaba en silencio, ya estaba preparando al libertador. Y en el capítulo 3, en el desierto, Moisés apacienta ovejas y de pronto ve una zarza ardiendo que no se consume. Allí Dios se revela y lo llama a liberar a Israel. Moisés tiene miedo y duda de su capacidad, pero Dios le asegura: yo estaré contigo. Y en este capítulo, donde Dios revela su nombre, el nombre que él le dice a Moisés que Él es, quien Él es yo soy el que soy. Él es el Dios eterno que se manifiesta en el presente y que siempre cumple su promesa. Y vemos en el capítulo 4, aquí Dios confirma el llamado de Moisés con señales.
su vara se convierte en serpiente, su mano se vuelve leprosa y se sana, y el agua del Nilo se convierte en sangre. Y aún así Moisés siente temor y pone excusas por lo que Dios le concede a Aarón como su portavoz. Finalmente Moisés regresa a Egipto con su familia y allí, junto a Aarón, reúne a los ancianos de Israel y les comparte el plan de Dios. El pueblo cree y adora al Señor, anticipando que la liberación estaba cerca. Moisés y Aarón, ya eso en el capítulo 5, Moisés y Aarón se presentan ante el faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el faraón se niega y responde endureciendo aún más la esclavitud, imponiéndole carga más pesada. El pueblo se queja y Moisés también clama a Dios. La misión parecía fracasar antes de comenzar, pero era parte del proceso. Dios mostraría su poder. Y en el capítulo 6, aquí Dios reafirma su promesa a Moisés. Dice: sacará a Israel con brazo fuerte y le dará la tierra prometida. Se presenta como el mismo Dios que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, y asegura que Él no ha olvidado su pacto. Aunque el pueblo no escucha por causa de la angustia, Dios sigue adelante con su plan. Adelante con su plan. Y en los capítulos del 7 al 12, aquí comienza una serie de juicios sobre Egipto. La vara de Aarón se convierte en serpiente y luego vienen las plagas: agua en sangre, rana, mosquito, moscas, peste en el ganado, úlcera, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada plaga muestra que los dioses de Egipto no tenían poder frente al Dios verdadero. Y en el capítulo 12 se instituye la Pascua. La sangre de un cordero debía colocarse en los dinteles de las casas, y donde Dios viera la sangre pasaría de largo. Esa noche Israel fue librado y Egipto quedó quebrantado. Con mano poderosa, Dios sacó a su pueblo. Y en los capítulos, Éxodo del 13 al 15, aquí habla del paso del pueblo por el Mar Rojo. Dios guía a Israel con columna de nube de día y de fuego por la noche. Faraón se arrepiente de haberlo dejado ir y los persigue. El pueblo, lleno de miedo, clama, pero Moisés le dice: Jehová peleará por vosotros. Entonces las aguas del Mar Rojo se abren y el pueblo cruza en seco. Cuando los egipcios intentan seguirlo, las aguas vuelven y los destruyen. Israel contempla la salvación de Dios y canta un cántico de victoria. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y vemos en los capítulos, Éxodo del 16 al 18, aquí las pruebas en el desierto. Nos habla de las pruebas que ellos tuvieron en el desierto. En el camino, el pueblo enfrenta hambre y sed. Dios les da maná cada mañana y codornices por la tarde, enseñándole a depender de Él día tras día. En Oré hace brotar agua de la roca. Luego Israel es atacado por Amalek, y mientras Moisés mantiene sus manos levantadas, Israel vence con la ayuda de Dios. Finalmente, Jetro, suegro de Moisés, le aconseja organizar líderes para ayudarle a gobernar al pueblo. Dios no solo los alimenta y los defiende, también les enseña a organizarse como nación. Y en los capítulos 19 al 20
Aquí nos habla del pacto en el monte Sinaí. Israel llega al monte Sinaí. Dios le dice que si escuchan su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro, un reino de sacerdote y una nación santa. El pueblo responde: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Luego, en medio de truenos, relámpago y fuego, Dios da los 10 mandamientos. Los primeros 4 regulan la relación con Dios y los otros 6 regulan la relación con los demás. El pueblo, atemorizado, pide que Moisés sea su mediador. Y en Éxodo del capítulo 21 al 23, aquí habla de las leyes y las normas. Dios establece principios para la vida social y la justicia, como tratar a los siervos, cómo resolver conflictos, la restitución de lo robado, la justicia imparcial y la protección de los débiles. También ordena las fiestas anuales y recuerda la importancia del descanso sabático. Con estas leyes, Dios empieza a formar a Israel no solo como un pueblo libre, sino como una nación ordenada y justa. Y el último capítulo, el capítulo 24, aquí habla de la confirmación del pacto. Moisés escribe todas las palabras de Dios y edifica un altar. Se ofrece sacrificio y la sangre del pacto es rociada sobre el pueblo, sellando el compromiso con Dios. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos suben y contemplan la gloria del Señor y comen en su presencia. Después Moisés sube solo al monte, donde permanece 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley. Gloria a Dios. Mis hermanos, vimos que estos capítulos, desde el 1 al 24, nos muestra al Dios que escucha, al Dios que salva y establece pacto con su pueblo. Él no solo libera de la esclavitud, sino que también guía, provee y forma una nación para sí mismo. Así como Israel fue liberado por la sangre del Cordero Pascual, nosotros hemos sido liberados del pecado por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Bendiciones y hasta nuestro próximo video.